Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Bien, vamos a arrancar el primer ejercicio, que lo que pide en este caso es representar números en la recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros acá? ¿Sí? Como para tratar de tener una idea de lo que queremos dibujar y lo que queremos hacer, ¿no? Siempre que ustedes tienen la recta de números reales, tienen que tener una idea de que la recta, a grosso modo, va a dividir los números positivos de los negativos. ¿Ok? Muy bien, muy a grosso modo esto, ¿sí? Pero vamos a ver ahora la escala que necesitamos en cada caso. Y yo voy a ir anotando la lista acá de números que tenemos en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener el -1, el 3, el 6, el 3 octavos. ¿Sí? Después vamos a tener 1 más 2 quintos. Después vamos a tener 1 menos 2 quintos. ¿Sí? Menos raíz de 2. Después tenemos raíz de 2 más 1. Después tenemos raíz de 2 menos 1. ¿Sí? Y después tenemos un par más, menos raíz de 2 más 1 y menos raíz de 2 menos 1. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabajar con cada uno de estos números, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? En estos casos, la idea sería la siguiente. Primero, la mejor forma de ordenar números en la recta es tratar de trabajar en la medida que se pueda con el tamaño real que tengan esos números, ¿sí? O sea, en ese sentido, con el tamaño que pueden llegar a tener en cuestión de los números decimales y toda la historia. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a tratar de pasar a forma decimal todos estos números que tenemos en cuestión, ¿sí? Lo que yo les diría al principio, ¿sí? Si quieren, como para ayudarse, traten de tener una calculadora a mano, ¿sí? Y vayan viendo cómo ir sacando los números en cuestión. Entonces, por ejemplo, los números que son enteros, -1, 3 y 6, acá no vamos a tener problema para poder ubicarlos. Porque, bueno, directamente podemos armar, ¿sí? la curvatura sin problema y no vamos a tener inconvenientes de ese lado. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tenemos 3 octavos? Si lo pasamos a forma decimal 3 octavos es más o menos 0,375, ¿sí? Como para tener una idea, ¿sí? Si después hacemos la suma de fracciones, las que siguen, por ejemplo, 1 más 2 quintos y 1 menos 2 quintos, 1 como número, por ejemplo, es 5 quintos. ¿Sí? Entonces 5 quintos más 2 quintos, que es 7 quintos, que ahora cuando lo hacemos, ¿sí? 7 quintos, esto nos queda como 1,4, ¿sí? En este caso. Y después 1 menos 2 quintos es lo mismo, ¿no? 5 quintos menos 2 quintos, que esto me queda como 3 quintos, ¿ok? Y hago la cuenta en cuestión, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando ahora tratamos de sacar los cálculos, ¿sí? Todo con calculadora, 3 dividido 5, que esto nos queda con 0,6, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo se pueden sacar con las raíces, por ejemplo. ¿Cuánto nos queda, por más que no lo pida acá, raíz de 2? ¿Sí? Estos son números, lo que se llaman números irracionales, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, ¿sí? Que de esos números irracionales generalmente no se pueden pensar como fracción, lo cual no quiere decir que no se pueda trabajar con esos números, sino que simplemente no podemos pensarlos en forma de fracción. Yo lo que voy a hacer es tratar de redondearlos hasta el segundo o tercer decimal, ¿sí? Que básicamente es el grado más grande con el cual estamos trabajando para todos estos lados, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, menos esto, ¿sí? Por ejemplo, más menos esto sería efectivamente esto, ¿no? Menos 1,414, por ejemplo. Si a esto le sumamos 1, ¿qué es lo que vamos a tener? 2,414, ¿sí? Raíz de 2 menos 1, que esto nos queda como 0,414, ¿sí?
menos raíz de 2 más 1, que esto nos va a quedar como menos 0,414. Recuerden que el número sigue y tiene infinitos decimales. Yo elegí redondear el número hasta el tercer lugar solamente porque la idea del ejercicio es tratarse de, de redondearlo y ubicarlo en la recta. ¿Está bien? Y luego tenemos menos 2 menos raíz de 1, que esto nos queda menos 2,414. ¿Está bien? Y tenemos que ubicar todos estos números. Entonces vamos a ponerlos en un determinado orden, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos, vamos a hacer la escala de A1, ¿sí? Por ejemplo, o mismo también podemos ampliar un poco la escala y hacerlo un poco más grande, ¿no? Supongamos que vamos a ampliar un poquito acá la recta. No importa que pisemos un poco la función, porque acá la idea justamente es tratar de dejarlo todo listo para la cuenta en cuestión, ¿no? Y voy a usar 1 centímetro, ¿sí? Que voy a tomarlo como escala de una unidad, por ejemplo, una unidad entera. Entonces acá voy a tener, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la parte positiva, y después en la parte negativa tengo menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Acá estoy marcando nada más los números. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ubicarlos todos, ¿no? Voy a ubicarlos con verde. Tengo el 6, que es este, el 3, y después tengo el menos 1, ¿sí? Y después tengo los otros. 0,375, que está por acá, ¿sí? 0,375. Después tengo, por ejemplo, el 1.4, que 1.4, perdón, mala mía, esto es 1.375, esto es 0.375. Acá estaría 1.5, vamos a hacer un poco de zoom de esta parte, y supongamos que acá tenemos el 1 y el 2, vamos a ubicar en orden, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener 1.5 que está acá, o sea que 1.4 estaría por acá, ¿sí? Y luego tenemos 1.414 que está justamente a la derecha, porque es más grande porque tiene más decimales, ¿sí? Luego tenemos 2.414, que es este número, ¿sí? Y después tenemos los otros números, ¿no? 0.6, viene un poco más acá a la mitad, ¿sí? Y ahí vamos ubicando al resto de los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya tenemos estos, ya tenemos este, vamos a los negativos, ¿sí? 0, fíjense que en este caso nos queda menos 0,414, acá vamos a tener 0,414, y después tenemos, por ejemplo, el negativo este, ¿sí? Menos 1,414, y luego menos 2, en este caso 414. ¿Se entiende? Esa sería un poco la escala con la cual vamos sacando los números, ¿ok? Lo mismo pasa con los números con pi, ¿está bien? Básicamente, ahí la única diferencia que tienen con el tema de los pi es que pi, por ejemplo, si nosotros vamos a la escala del número b, el número pi es ligeramente distinto por el tema de que nosotros vamos a tener, por ejemplo, más decimales, con lo cual vamos a tener que tomar un valor un poco más grande para recordarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer la cuenta, por ejemplo. Esto no tenga miedo de hacerlo bien exagerado por las dudas, ¿sí? Vamos a usar, por los números que vamos a tomar ahora, una escala un poco más grande, una escala de 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿sí? Esto es relativo, ¿no? Pero para que se entienda, y acá vamos a tener lo mismo, ¿no? 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, menos 1, menos 2 y menos 3, ¿ok? Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a tratar de representar los números como corresponde, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué números nos piden? Nos piden el menos 3, perfecto, el menos 2, perfecto, el menos 1, el 0, el 1 y el 2 y el 3. Y ahora vienen los números con pi, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver de qué se trata esto, ¿no? Yo voy a escribir el número pi como sale en la calculadora, ¿sí?
pero en este caso vamos a escribirlo con varios decimales. Tiene infinitos decimales, ¿sí? Pero la idea va a ser tratar de usar una cantidad de decimales necesaria como para poder ordenarlo con el resto de los números. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo nos queda el pi? Si ustedes lo sacan de la calculadora, supongamos que tomamos 5 decimales, ¿no? 3,14, 15 y 9. Y lo cortamos ahí. Esto sigue hasta infinito, ¿sí? Sigue con infinitos decimales. Si después hacemos pi sobre 2, que es otra de las cosas que pregunta el problema, esto nos va a quedar como 1,5707, pero como vamos a redondearlo nos va a quedar con 80, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En ese sentido, ¿está bien? Entonces, esa sería la cuestión. Estoy revisando a ver si está todo bien, pero sí, esa sería la idea. Entonces ahora vamos a tratar de ordenar todos los números, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos 3 medios de pi, sería este mismo número, pero multiplicado por 3, por ejemplo. Entonces vamos a tener como 4,7123, ¿sí? Y en este caso con 9, ¿sí? Para redondearlo con un poco más. Con lo cual, aparte de esto, vamos a tener que extender un poquito la recta, ¿sí? Bien, y después tenemos los famosos 3,14 y menos 3,14, ¿sí? Entonces, si ubicamos el pi, por ejemplo, que es 3,14, más o menos, yo ubicaría primero lo siguiente. Esto, que sería el 3,14, y el pi es más grande que el 3,14 porque tiene más valores decimales, con lo cual en líneas generales va a estar ahí, ¿sí? Luego tengo 3 medios de pi, que en este caso me queda de este lado, ¿sí? Y después tengo, por ejemplo, pi sobre 2, que me queda con 1,57 por ahí, ¿sí? Entonces voy a tener 1,57080, que es el pi sobre 2, ¿sí? Lo mismo ocurre con menos pi y con menos pi sobre 2, ¿no? Voy a tener menos pi de este lado, ¿sí? Antes voy a tener menos 3,14, ¿ok? Después voy a tener 3 medios de pi, ¿sí? Que es lo mismo que esto, pero a escala va a estar del otro lado. Menos 3 medios de pi, que es este número, y después menos 3,14, que ya lo habíamos pensado. Pero recuerden, la idea o digamos la moraleja de este ejercicio, ¿cuál es? Tratar de ver, ¿sí? Cuáles son los intervalos correctos que requiere un determinado conjunto de números, como puede ser este, por ejemplo, ¿sí? Y tratar de ver qué es lo que se puede hacer a partir del mismo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el caso 2, ¿no? Donde, ¿qué es lo que nos pide? Representar en la recta ciertos conjuntos, ¿está bien? Entonces vamos a tratar de imaginarnos cómo son esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en primer lugar, ¿sí? Este que sería el 2, 4, ¿sí? En este caso, intersección con el 3, 6. Acá aclaramos, hay algo que no está aclarando el problema de entrada, ¿sí? Que justamente nosotros no sabemos si estamos trabajando con números reales o con números naturales o enteros o de cualquier otro tipo. Entonces vamos a hacer la suposición de que vamos a trabajar con números reales, ¿sí? Con números que son continuos en toda la recta numérica, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, cuando venimos de este lado, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, venimos de acá, ¿sí? Vamos a unificar, por ejemplo, supongamos que tengo el 0, ¿sí? Vamos a tener el 0 acá, 1, 2, ¿sí? Vamos a usar una escala de 2 en 2, ¿está bien? Entonces vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a unificar los puntos. Tratemos a los dos como conjuntos como si fueran por separado, ¿sí? Por ejemplo, este vamos a poner que está pintado de azul y este otro de rojo, ¿sí? O sea que justamente donde se crucen va a ser la solución del conjunto, ¿no? Entonces tenemos de 2 a 4 todo este conjunto, que vamos a ponerlo con este rayado, y luego el de 3 a 6, que en este caso es todo este conjunto, ¿ven? Con lo cual, ¿cuál es el dominio que corresponde? Es este, el de 3 y 4, ¿sí? O sea que en este caso la solución como nos queda, ¿sí? Como el conjunto que va desde 3 a 4 inclusive,
¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en este caso, esto es si nosotros estamos trabajando con 2, 4, en este caso intersección con 3, 6. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, el mismo conjunto nosotros lo tomamos como una unión, no voy a hacer el dibujo dos veces porque justamente lo vamos a tener puesto de la misma forma. ¿A qué se entiende por unión? ¿Sí? La unión básicamente, para que ustedes entiendan, es poner todos los conjuntos en una sola cosa, en un solo conjunto numérico. ¿Está bien? Con lo cual, nosotros lo que vamos a tener en este caso va a ser que todo el conjunto de entrada, que sería esto, ¿sí? Es con lo cual nosotros vamos a trabajar desde el principio hasta el final. Entonces, en este caso, para la unión, la solución es todo el conjunto, o sea, desde el 2 hasta el 6 inclusive, ¿sí? Porque ahí estoy tomando elementos de uno o del otro, pero sin problema. ¿Está bien? Ese sería el tema, digamos, en cuestión. ¿Está bien? Entonces, ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que seguir con el resto de los conjuntos, supongamos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso C, donde acá nos pide desde menos infinito a 3, ¿sí? Intersección desde 1 a más infinito. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Esto básicamente es parecido, ¿no? Tenemos que armar toda la recta de números, ¿ok? Entonces, en este caso, de armar toda la recta de números, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo? ¿Sí? Acá en este caso, fíjense, vamos a tener el 1 y el 3. Estamos hablando de posiciones arbitrarias, ¿no? Pero, por ejemplo, a esta parte vamos a dibujarla en azul y a esta parte vamos a dibujarla en verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde el 1 hasta el más infinito tenemos toda esta sección, que obviamente no termina nunca, ¿sí? Y luego desde menos infinito hasta el 3, ahí cambio los colores, pero bueno, esa sería la idea, ¿sí? Ahora, en este caso, desde menos infinito hasta el 3 tenemos toda esta sección, ¿está bien? Con lo cual la solución, ¿cómo nos queda? Si es una intersección, tiene que ser donde se cruzan ambas partes, ¿sí? Entonces, la solución nos va a quedar desde 1, ¿sí? Hasta el 3. Y esa sería la solución en cuestión, ¿está bien? Fíjense qué es lo que pasa, por ejemplo, con otros intervalos, ¿no? Supongamos que hacemos el D, que en este caso nos queda de menos 1 a 3, en este caso, intersección desde 3 a más infinito, ¿sí? Acá hay una pequeña trampa con esto, pero todo va a salir al momento que hagamos el dibujo, ¿no? Tenemos menos 1 y tenemos 3, ¿está bien? Vamos a poner, por ejemplo, a la parte verde, que sería esta primera. Si tenemos el conjunto abierto desde menos 1 hasta 3, básicamente lo que vamos a tener es toda esta sección, ¿sí? En cuestión, sin incluir ninguno de los dos extremos, ¿está bien? Y en este caso, después desde 3 hasta más infinito, ahí el otro borde, ¿sí? Empieza desde el 3 hasta todo el resto de los puntos. Pero ¿qué es lo que está pidiendo acá el problema? El problema acá lo que pide es una intersección, ¿está bien? Con lo cual, si es una intersección, nosotros lo que vamos a tener en cuenta ahí es que, si ustedes se fijan atentamente, no hay ningún punto en común entre ambas partes, ¿ok? Con lo cual, en este caso, lamentablemente, la solución es el conjunto vacío. Este símbolo, cuando ustedes lo vean, quiere decir que del conjunto con el que ustedes trabajen no van a tener ningún, ¿sí? No van a tener ningún elemento que esté, digamos, metido ahí adentro, ¿sí? Con lo cual no van a tener nada, digamos, con lo que trabajar, ¿está bien? Esa sería la idea central en cuestión, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si ahora, en vez de que sea la intersección, ¿sí? Que habíamos puesto en este caso, estamos hablando de la unión, mismo conjunto, ¿sí? Entonces, para el mismo conjunto, si estamos hablando de la unión, es el mismo gráfico, porque los dos subconjuntos son los mismos, ¿está bien? Pero, en este caso, por más de que sea el mismo gráfico, si es unión, es como que yo, en el fondo, tomo todo como si fuera un solo conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? El conjunto, si yo lo miro, va continuado desde menos 1 hasta 3, ¿sí? Y después sigue hasta de 3 a más infinito. Con lo cual, ¿cómo me va a quedar en este caso? Si yo hago la cuenta, ¿no? De menos 1, 3, unión, ¿sí?
desde 3 a más infinito, ¿qué es lo que voy a tener? Que mi solución completa va a estar desde menos 1 sin incluir hasta más infinito sin incluir. ¿Está bien? Esa sería la idea central del problema. ¿Está bien? Y después, cuando vamos al f, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso, ¿no? Nos queda de menos 1 a 3, en este caso, unión de 3 a 5. ¿Tá? Aquí hay que tener cuidado con algunas cosas porque hay que leer la letra chica de estos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, este sería el azul y esta parte es el verde, ¿no? Entonces, vamos a corregirlo, ¿no? Esto sería desde menos 1 a 3, estamos tomando toda esta parte en paréntesis con lo que nosotros tenemos visto hasta ahora. Y después desde 3 hasta 5, también toda una parte en paréntesis hasta acá. ¿Está bien? Con lo cual, ¿cuál es una de las observaciones que uno puede hacer en estos casos, por ejemplo? ¿Bien? Básicamente, nosotros lo que tenemos es que tenemos un conjunto que, si bien es la unión y hay que juntar todos los elementos, pero en este caso, ¿sí? el elemento que está en el medio, ¿sí? que es el 3, no está incluido en ninguno de los dos, con lo cual hay que sacarlo de ahí. ¿Está bien? Con lo cual la solución lo podemos pensar como si fuera desde menos 1 hasta 3. ¿Sí? Unión desde 3 hasta 5, se puede escribir así también, o otra forma es, por ejemplo, tomarlo como que va desde menos 1 hasta 5 sacando el 3. ¿Sí? Depende cada autor cuál es la forma que usa que le puede llegar a resultar mejor en cada caso, ¿sí? Pero esa sería, en definitiva, la respuesta original. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en el caso 3, ¿no? Donde acá vamos a tener lo siguiente, fíjense, dice o pide, ¿no? Hay que representar, ¿sí? como intervalos, como unión de intervalos, cada uno de los casos que ustedes tengan puestos ahí, ¿sí? como ejemplos. Entonces, primero lo que hay que tratar de hacer es observar, tratar de ver y observar cuáles son los casos puntuales con los cuales nosotros tenemos que ir trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? vamos a ver, ¿qué es lo que nos pide el conjunto A? Dice, todos los números reales, ¿sí? todos los números reales x, por ejemplo, perteneciente a los números reales, tales que x sea, en este caso, mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos dibujar nosotros en una recta como para tener una idea? ¿Sí? Por ejemplo, si en este caso tenemos el menos 1, lo que vamos a tener es que de menos 1 vamos a tomar todos los números que están a la derecha, depende del tamaño no importa el tamaño que tengan, ¿sí? pero esa sería la idea en cuestión. Entonces, nuestro conjunto, ¿sí? la solución de este conjunto, podemos escribirla así, si lo vemos de una forma más completa, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que x pertenece, y el conjunto va desde menos 1 hasta más infinito, ¿sí? justamente porque no termina nunca. ¿Sí? O sea, tenemos la idea importante acá es entender que no hay ningún número, ¿sí? no hay ningún número que de alguna manera nos diga cuál es el techo de esto, con lo cual es un conjunto abierto, ¿sí? y aparte es un conjunto que tiende a infinito. Esa sería la idea principal. ¿Okay? Vamos a ver otro de los casos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Acá lo que nos pide es todos los números reales mayores o iguales que 2. Acá la cuenta es distinta, porque ¿qué es lo que pasa? En este caso, estamos hablando de los números que pueden ser o 2 o pueden ser mayores que 2. Entonces, la cuenta es muy similar al caso anterior, pero con la diferencia de que el 2 puede estar incluido en toda la cuenta en cuestión. Entonces, ¿qué diferencia vamos a tener? Que hay que escribirlo con corchete. El corchete lo que indica es que ese número también puede ser, o de hecho es parte del conjunto de solución. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener nosotros en este caso es que la solución, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? X perteneciente a los reales, ¿sí? tales que x pertenece, y acá el intervalo se escribe con corchete, ¿no? desde el 2 hasta más infinito. ¿Está bien? Esa sería la idea central en este caso.
Ya se empieza a complicar un poco más el tema en los casos que siguen. Por ejemplo, si tuviéramos que hacerlo C, que dice todos los números reales que distan del 0 menos que 3, ¿no? ¿Qué quiere decir que un número esté a una distancia menos que 3, por ejemplo? ¿Sí? En este caso, la idea central, ¿cuál sería? ¿Sí? En primer lugar, nosotros tenemos, imaginémonos la recta de números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el 0, ¿sí? Nosotros tenemos libertad para movernos en dos direcciones, hacia la derecha o a la izquierda, ¿sí? Yo me puedo mover hacia la derecha 3 unidades y hacia la izquierda me puedo mover 3 unidades, ¿sí? Son como dos secciones distintas, ¿ok? Derecha o izquierda, es decir, a los números positivos y a los números negativos. Este fenómeno de distancia que uno tiene, en este caso, se puede expresar con módulo, ¿está bien? Esa sería la idea en cuestión. Entonces, módulo básicamente, ¿qué es? Yo estoy tomando la distancia que tengo del x, y acá lo que me dice es que la distancia que tengo del x en este caso es 3, pero obviamente que si estoy tomando distancia que es menor que el 3, también lo tengo que tomar como si fuera una desigualdad, ¿sí? Entonces, en este caso tengo que plantear el problema de esta manera, como si fuera la distancia de x tiene que ser menor que 3, menor estricto, ¿sí? Es decir, esto imagínenselo como un cerco donde yo no me puedo mover más allá de 3 o menos 3 alrededor del 0, por ejemplo. Entonces esa sería la idea central del problema, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo la ecuación la planteo como todos los x pertenecientes a los reales, tales que módulo de x me quede menor que 3, ¿qué quiere decir esto? Que x puede ser mayor que el negativo y que x puede ser menor que el positivo, ¿sí? Otra forma de pensar esto es hacerlo así, como que x es menor que el positivo o el más grande y va a ser mayor que el negativo, ¿sí? En forma de sándwich. Entonces, cuando van a la solución dicen x perteneciente a los reales tales que x pertenece, y en forma de intervalo, como ustedes ven acá, de menos 3 a 3, y lo cierran de esta manera. ¿Sí? Son otras opciones que pueden tomar en cuenta. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, supónganse, un ejemplo como el D, donde ya empezamos a trabajar de tipos de ecuaciones, ¿no? Nosotros en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Supónganse x, un número real, ¿sí? Tal que en este caso tenemos 2x menos 3, que esto nos queda mayor que 5, ¿sí? Entonces el problema acá es que para poder resolver este problema nosotros necesitamos, ¿sí?, resolver la inecuación primero, es decir, tratar de resolver todos los puntos y sacar cómo nos queda la inecuación. Entonces vamos a resolverlo esto, ¿no? Planteémoslo como una ecuación común y corriente, ¿no? Tenemos 2x menos 3, que esto es mayor que 5. Acá tenemos que empezar a trabajar con inecuaciones y con los métodos distintos de resolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso una opción, si yo quiero empezar a despejar las x, ¿qué es lo que tengo que hacer? Separar en términos, ¿sí?, ver dónde están los términos que tienen x y el resto de operaciones sacarlo por fuera de la cuenta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tengo esta ecuación, lo que puedo hacer es sumar 3 en ambos lados para sacar este 3 que está de este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, menos 3 con 3 se va, y acá lo que voy a tener es 2x, que esto es mayor que 5 más 3, que es 8, ¿sí? Luego lo que hago es lo mismo, ¿sí? Divido por 2 ambos lados, ¿sí? Y en este caso, ¿esto cómo me queda? X es mayor que 4, simple, ¿sí? Entonces, cuando voy a la cuenta, me fijo, ¿esto cómo me queda? Desde el 4 en adelante, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Entonces en este caso digo que x pertenece a los reales, tales que x pertenece, y ahí escribo como intervalo, ¿no?, de 4 a más infinito, ¿está bien? Y lo pienso de esta manera, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pero fíjense, acá lo que se tiene que hacer es resolverlo, yo les digo, como desigualdad. En el caso de E es parecido, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vamos a tener en este sentido? ¿Sí? Lo que vamos a tener acá es x perteneciente a los reales tales que, y acá la desigualdad es doble, fíjense, 1 es menor que 2x menos 3, que esto es menor que 5.
Entonces yo la puedo trabajar, ya les digo, como una desigualdad doble y hacer las cuentas en ese sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las opciones acá sería, supongamos, yo quiero despejar la x, ¿no?, del medio. Entonces lo que quiero hacer es tratar de despejarla en términos de, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué otras operaciones tengo aparte del x que está restando? Bueno, una opción, por ejemplo, sería sumar 3, no solamente del lado del medio, sino aparte sumarle 3 a ambos lados de la desigualdad. El primer lado, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma me habilita, a poder ya ir sacando ir despejando, dejando limpia la 2x y después ver qué es lo que ocurre. Entonces, sumo 3 de este lado, sumo 3 de este otro y acá sumo 3 para acá. ¿Esto cómo me va a quedar? Menos 3 más 3 se va, o sea que esto me queda con 2x menor 5 más 3 que me queda 8 y acá me queda 3 más 4 que es un 1, que es 4, tenemos 1 que es 4 para mí. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Dividir por 2. Entonces, divido por 2 ambos lados. Fíjense que esto es tan válido como despejar una ecuación común y corriente, ¿sí? Siempre recuerden que tienen que aplicar términos a ambos lados de la ecuación como para que la cuenta les quede bien. ¿Está bien? Ese sería el tema principal a tener en cuenta. ¿Está bien? Con lo cual, ¿cómo nos queda esto? Fíjense, 4 dividido 2 es 2, menor que x, y 8 dividido 2 es 4. ¿Está bien? Con lo cual, cuando hacen las cuentas, ¿sí?, básicamente, ¿qué es lo que hay que tener acá, en este caso? ¿Sí? El intervalo nos va a quedar con x perteneciente a los reales, tal que x va a estar entre 2 y 4. Lo pueden dibujar también en forma de la recta también, pero como para que vean que ya, si uno tiene una expresión clara y lo puede sacar, no hay problema en este caso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Supongamos que vamos al caso f, ¿no?, donde en este caso vamos a tener la siguiente multiplicación: x por 2x menos 3, que esto nos queda mayor que 0, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que tratar de ver acá? Primero, en este tipo de casos lo que hay que tratar de hacer es de evaluar de qué tipo de función estamos hablando o de qué tipo de problema estamos hablando. Acá tenemos una multiplicación, en primer lugar, una multiplicación de dos números. Supongamos, no sabemos bien la expresión, pero supongamos que a esta parte vamos a llamarle A y a esta parte vamos a llamarle B, por decir algo, ¿sí? Entonces, si tenemos que esta multiplicación es positiva, siempre ustedes recuerden la regla de los signos, ¿sí? Más por más nos da más y menos por menos nos da más, ¿está bien? Con lo cual, en este caso hay dos chances. Esto lo abrimos como si fueran dos caminos en lógica, ¿sí? O A es mayor que 0 y simultáneamente B es mayor que 0, o la otra opción es la siguiente: que A sea menor que 0 y que B sea menor que 0. ¿Está bien? Son como dos ramas que no se pueden tocar, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Supongamos, a este conjunto de solución vamos a llamarle 1. Este sería el 1. Y a este conjunto de solución que está abajo, ¿sí?, que es lo que nosotros tenemos de este lado, vamos a llamarle 2. ¿Está bien? Con lo cual, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. El 1, que esto nos queda x mayor que 0 y 2x menos 3 mayor que 0, o después está el 2, que en este caso es x menor que 0 y 2x menos 3, que es menor que 0. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Una de las opciones, ya por ejemplo en esta rama, ¿sí?, en la primera, x ya está despejado, la es mayor o menor que 0, no hay problema, ya está la letra sola ahí sin inconvenientes, ¿no? Y después, por ejemplo, en la segunda ecuación, una de las opciones con las cuales se puede arrancar es sumar 3 en ambos lados de la igualdad, ¿sí?, para sacar de ese lado lo que esté dando vuelta, ¿no? Entonces sumamos 3, sumamos 3, sumamos 3 y acá sumamos 3 también. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense, cada paso que damos lo ponemos entre llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primero, acá nos vamos a tener x mayor que 0
y acá 3 con 3 se va, o sea que esto nos queda 2x es mayor que 3, ¿sí? Y después en el segundo tenemos x menor que 0 y 2x es menor que 3, por ejemplo. Vamos a tomar un paso más, por ejemplo. Bien, entonces ahora, para el segundo caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a dividir ambos lados por 2. A ver cómo nos queda esto. ¿Sí? Fíjense, cuando ahora terminamos, ¿no?, de sacar toda la cuenta, esto nos va a quedar la primera parte con x mayor que 0 y x mayor que 3 medios, y la segunda parte con x menor que 0 y x menor que 3 medios. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta nosotros ahora? Por ejemplo, acá en el 1 vamos a tener 0 y 3 medios, y acá en el 2 el 0 y el 3 medios. ¿Sí? Entonces vamos a tener x mayor que 0, que es toda esta parte, y x mayor a 3 medios, que es toda esta otra. Y lo mismo de este lado, ¿no? X menor que 0 y x menor que 3 medios. Entonces la solución es justamente la unión de ambos conjuntos, ¿sí? Entonces vamos a tener x perteneciente de menos infinito a 0, unión de 3 medios a más infinito. ¿Está bien? Esa sería, digamos, la solución desde ahora. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro caso, por ejemplo. ¿Sí? Supónganse, vamos a ver ahora otro ejemplo. Supongamos que vamos con el g, ¿sí? Que en este caso tenemos todo x perteneciente a los reales, tales que x al cuadrado menos 36 nos quede menor que 0. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, acá va a ser lo mismo, ¿sí? Tenemos x al cuadrado menos 36, que es menor que 0. Vamos a ir resolviéndolo a través de, ¿sí?, sumar, por ejemplo, 36 de ambos lados, ¿sí? Sumamos 36 de este lado y sumamos 36 de este otro, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener es que 36 con 36 se nos va, y esto te queda x al cuadrado, que es menor a 36 positivo. ¿Sí? Es una de las formas de poder sacarlo. ¿Qué hay que hacer después? En estos casos lo que hay que hacer es aplicar raíz cuadrada, ¿sí?, justamente para sacarnos de encima el problema. ¿Está bien? Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada de un número positivo, como es este caso, ¿sí?, lo que nosotros vamos a tener acá es que esto nos queda módulo de x. ¿Por qué? Porque nosotros admitimos números tanto positivos como números negativos, ¿sí?, que puedan estar efectivamente, como vemos acá, al cuadrado y que sean solución de la ecuación. Y la raíz de 36, que en esto nos queda con 6. Bien, una vez que ustedes tienen esto, ¿sí?, la idea sería... ¿Cuál sería la idea en este caso? ¿Sí? Vamos a básicamente aplicar, ¿sí?, la apertura del módulo. En este caso, ¿cómo nos queda? ¿Sí? Vamos a tener x menor que el valor positivo y mayor que el valor negativo. ¿Está bien? Y en este caso, básicamente el área donde se encuentra la solución es esta. ¿Está bien? Con lo cual, para el conjunto G, la respuesta sería todo x perteneciente a los reales, con la condición de que x va a estar entre el menos 6 y el 6 sin incluir. ¿Se entiende? Entonces lo vamos armando de distintas maneras, ¿está bien?, para cada caso en particular. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en otro caso, el h, supongamos, donde en el h nosotros vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que nos queda 1 más 2 sobre x, que esto es menor que 3. ¿Sí? Entonces acá la idea va a ser más o menos la misma, tratar de despejar
la ecuación en términos del x. Igualmente de acá lo vamos a hacer de una forma especial. ¿Por qué motivo? Básicamente porque tenemos una fracción, una división, ¿sí?, que tiene la letra x en cuestión, que es una de las partes que hay que tener en cuenta en estos casos. ¿Okay? Entonces la diferencia que nosotros vamos a tener presente en estos casos es simplemente que al momento de resolver esto, lo que hay que hacer es pasar todo de un solo lado de la igualdad, como para que nos quede bien despejado, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 más 2 sobre x, ¿sí?, que esto nos va a dar menor que 3, y acá restamos 3 en ambos lados, ¿sí? Restamos 3 de acá y restamos 3 de allá. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? ¿No? 2 sobre x menos 2, que esto es menor que 0, ¿sí?, con lo cual acá buscamos un denominador común, ¿sí?, con la idea justamente de poder hacer esta resta, ¿sí?, como corresponde. Recuerden siempre que nosotros, una vez que tenemos una fracción, ¿sí?, la idea con la fracción es tratar, o cuando tenemos una fracción comparada con 0, la idea es tratar de llevar todo el problema a una sola fracción de x y de y, ¿sí?, que eso trate de, bueno, ser nuestra solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, si miramos nosotros ambos números, la primera fracción nos queda el número 1, ¿sí?, acá abajo, y la otra nos queda x. Con lo cual lo que se puede hacer es decir, lo más sencillo en estos casos es buscar como fracción un número que sea común a los dos, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, multiplico por 1 arriba y abajo, y acá multiplico por x arriba y abajo, con la idea justamente de que me quede esto de esta manera, ¿sí? Entonces ahora voy a tener un x en el denominador y abajo voy a tener un 2 menos 2x, que esto es menor que 0, ¿sí? ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Básicamente, nosotros acá tenemos el caso de una fracción, ¿sí?, que es menor que 0. Con lo cual, si la fracción es menor que 0, ¿qué pasa con los signos? Tenemos dos opciones. Vamos a tener que los signos necesariamente tienen que ser distintos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, en estos casos es que puede ser el positivo de arriba y el negativo de abajo, o viceversa, ¿sí?, ambos casos que sean parecidos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abrir nosotros desde acá, ¿sí? Vamos a tener 2 menos 2x, que es mayor que 0, y x, que es menor que 0, o la otra, que 2 menos 2x es menor que 0, y x, que es mayor que 0. ¿Está bien? Vamos a tomarlo de vuelta como que eran los dos caminos que teníamos al principio, el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a hacer nosotros ahora es despejar cada ecuación con respecto al x. Estas dos ya están despejadas porque la x ya está limpia de ese lado, y en las primeras tenemos, ¿sí?, estas dos que no lo están. Entonces, por ejemplo, restamos 2 de ambos lados, ¿sí?, justamente con la idea de sacar estos dos de ambos lados, ¿sí?, y en este caso, ¿cómo nos queda? Vamos a tener menos 2x es mayor que menos 2 y x es menor que 0, o menos 2x es menor que menos 2 y x es mayor que 0. ¿Qué es lo que falta por hacer, no? Acá falta dividir por menos 2 en ambos lados, ¿sí?, es lo último que falta hacer. Recuerden que cuando dividimos por un número negativo, lo que va a ocurrir es que, ¿sí?, digamos, la división va a pasar a cambiar de manos, de signo, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el primer caso, que x va a ser menor que 1, ¿sí?, y x va a ser menor que 0, y la otra es que x va a ser mayor que 1 y x va a ser mayor que 0. ¿Está bien? Vamos a dibujar los dos, ¿ok? Entonces tenemos 0 y tenemos 1, y acá tenemos 0 y acá tenemos 1. ¿Está bien? X menor que 1, que es toda esta parte, menor que 0, que es toda esta otra, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Mayor que 0 y mayor que 1. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos a la solución,
la solución simplemente es la unión de la intersección de ambas partes. O sea que esto nos queda como x perteneciente de menos infinito a 0, unión de 1 a más infinito. ¿Está bien? Y ese sería el conjunto de solución completo, ¿sí? Es la forma de poder resolverlo sin problema. ¿Está bien? Bien, vamos a ver por ejemplo otro de los casos. Bien, vamos a ver entonces ahora otro caso. Vamos al caso I, que acaba de ocurrir lo siguiente, ¿no? Fíjense, yo tengo un número real, que es este, tal que, y acá me queda 1 sobre x, que esto me queda menor que 4 sobre x. ¿Cómo resolver estas desigualdades, no? Bueno, hay varias opciones que se pueden sacar acá, pero la primera que yo sugeriría sería tratar de pasar, ¿sí?, como hicimos hace un rato, todos los términos de un solo lado de la desigualdad, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a restar ambos lados de la desigualdad por 4x, con la idea justamente de que me quede la desigualdad comparada con 0, con el número 0. ¿Está bien? Entonces acá me va a quedar el número 0, y acá esto me queda menos 3 sobre x, mismo denominador, menor que 0. Tengo otra opción, por ejemplo, que es, igualmente no es muy útil, pero multiplicar por menos 1 a ambos lados, con lo cual, seguimos de este lado, esto nos va a quedar así, por ejemplo, como 3 sobre x, que es mayor que 0. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, justamente hay dos posibilidades. Si es una fracción que es positiva, o 3 es mayor que 0 y x es mayor que 0, o 3 es menor que 0 y x es menor que 0. Bueno, claramente, ustedes ven acá, hay una de las dos opciones que es imposible, que es esta justamente. La escribo justamente como para ir al formalismo de la cuenta, pero nada más, es para que se entienda justamente que el procedimiento es el mismo. ¿Ok? Una vez que ustedes tienen esto, ¿sí?, simplemente acá lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Dicen 3 mayor que 0, esto se cumple siempre, y x mayor que 0 lo que dice es que x perteneciente desde el 0 hasta el más infinito es de hecho la solución completa del problema. ¿Está bien? Bien, perfecto. Vamos a ver entonces ahora otro tipo de desigualdades, como por ejemplo pueden ser las de módulo, ¿sí?, que vamos a trabajar ahora. Por ejemplo la j, ¿no?, donde en este caso tenemos x perteneciente a los reales, tal que vamos a tener módulo de x, que esto es menor que 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros acá? Para el módulo, ¿sí?, siempre que ustedes siempre hagan la siguiente cuenta, ¿no? Yo tengo el 0, tengo menos a y tengo a. Siempre que tengo que el módulo de un número me da menor que algo, ¿sí?, en ese caso se abre de esta manera, ¿no? X módulo de x menor que a se abre diciendo que x va a estar comprendido entre a y menos a. Esa sería la parte de teoría que tenemos que tener en cuenta acá nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente corre con lo mismo que dijimos hace un rato, que no podemos, entre comillas, escapar por fuera de una distancia determinada del 0, que es lo que vemos nosotros en este momento, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que x nos va a quedar menor que 3 y mayor que menos 3, ¿ok? Con lo cual, como solución, ¿esto qué es lo que tiene? X pertenece, ¿sí?, en este caso, desde menos 3 hasta 3, ¿sí? Y ese sería el conjunto solución en cuestión completo, ¿sí?, de nuestro problema. ¿Está bien? Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver una variante, supongamos al caso K, donde en este caso tenemos, supongamos, lo mismo, ¿no? X perteneciente a los reales, tal es que en este caso nos queda módulo de x menos 2 menor que 3. ¿Cómo hacemos para abrir esto nosotros? Bueno, la buena noticia es que esto se puede abrir de una forma muy parecida a la que nosotros tuvimos hasta hace un rato con lo que vimos recién. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? X menos 2 nos tiene que quedar menor que el positivo y mayor que el negativo. Es decir, la misma cuestión, la única diferencia es que, ya les digo, el bloque completo de la cuenta, lo que está dentro del módulo por completo, es lo que vamos a reemplazar en cuestión, ¿sí? Entonces ahora la idea es, bueno, una vez que tenemos esto, ¿sí?, una vez que lo abrimos de esta manera,
¿qué hacemos en estos casos? ¿Sí? Lo que hay que hacer, por ejemplo, una de las opciones es, yo quiero despejar la x, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en estos casos? Sumar 2 de los 3 lados de la ecuación. Recuerden que esto se hace de esta manera porque opera la ecuación como si fuera una balanza, donde yo tengo los mismos elementos de un lado y del otro, ¿sí? Entonces recuerden que ese es el objetivo de lo que estamos trabajando nosotros, ¿sí? 2 con 2 se va, menos 3 más 2 que es menos 1, que esto es menor que x, que esto es menor que 5. Entonces fíjense cuando lo vamos a dibujar cómo nos queda esto, ¿no? Fíjense, en este caso la idea sería, yo estoy en el 2, ¿sí? Me voy a mover 3, 4, 5, o sea 3 unidades a la derecha, 1, 0 y menos 1, que son 3 unidades a la izquierda, ¿sí? Entonces me meto de este lado, ¿sí? Estas 3 unidades, me meto estas 3 unidades, que es lo que me pide el módulo, y efectivamente la diferencia con el módulo normal es que mi módulo está centrado en el 2. Empezar a verlo de esta manera es muy útil para este tipo de casos, ¿eh? Porque, bueno, nada, de alguna forma se puede poner un poco más en orden en cuestión la idea. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la solución? ¿Sí? En este caso, x pertenece de menos 1 hasta 5, sin incluir, ¿sí? Pero bueno, este es un buen ejemplo como para que ustedes vean, ¿sí? cómo es la apertura en cuestión de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro caso que sería el contrario, que qué es lo que pasa cuando tenemos que el módulo es mayor que un determinado número, ¿sí? Supongamos que vamos al caso L, donde en este caso vamos a tener x perteneciente a los reales, tales que módulo de x va a ser mayor que 3. ¿Qué es lo que se hace en estos casos, ¿no? Bueno, la idea acá va a ser la siguiente, ¿sí? Cuando decimos módulo de x es mayor que 3, lo que estamos diciendo sencillamente es que, por ejemplo, estamos centrados en el 0, estamos en 3 y estamos en menos 3. Es como si nosotros tuviéramos una barrera de acceso o no pudiéramos acercarnos más allá de 3 unidades a la izquierda o a la derecha de este valor de x. Con lo cual, en este sentido, tenemos como una especie de cerco de restricción, ¿sí? O sea, no es una especie de, digamos, de muro que donde desde el 0, 3 unidades a la derecha y 3 unidades a la izquierda, lo que vamos a tener es que no nos podemos acercar hasta ese punto. Entonces la forma de abrir esto, como ustedes ven, no es un conjunto completo, sino que son dos ramas por separado del mismo conjunto, ¿sí? Entonces la forma de poder abrir esto es muy sencilla. Tenemos que abrirlo como si fuera una unión de dos partes, no una intersección, ¿sí? Entonces, que módulo de x sea mayor que 3, ¿qué implica esto? Por un lado, que x va a ser menor que menos 3 o que x tiene que ser mayor que 3. ¿Sí? Que son esas dos opciones que tenemos acá. ¿Cuáles son los números que son de x menor que menos 3? En este caso son los que van de menos infinito a menos 3 y los que van desde 3 hasta más infinito son los otros, ¿sí? Que son los que nosotros tenemos hasta ahí en cuestión. ¿Ok? Entonces ahora, cuando vamos a la solución del problema, x nos va a quedar entre menos infinito y menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. ¿Está bien? Esa sería la solución del problema en cuestión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pide el ejercicio 4? Que consta de lo siguiente, ¿no? En este caso yo voy a tener dos números. Por ejemplo, voy a tener el número 1, ¿sí? Que va a ser el 3,14 y después tengo el pi, ¿sí? Y básicamente lo que tengo que hacer es encontrar varias cosas. En el primer lugar, tengo que encontrar un número racional que esté comprendido entre ambos y después un número irracional que esté comprendido entre ambos. Y ahí puedo darme justamente el lujo de poder ubicarlo de la manera que yo quiera, ¿sí? Como recomendación yo les diría lo siguiente. Pongan el valor de pi de cualquier valor de la calculadora que ustedes tengan. Por ejemplo, Shift X, que acá abren con el pi y tienen más o menos una determinada gama de valores de número pi, ¿no? Y vamos a contarlo, supongamos, hasta 5 o 6 decimales, ¿no? 4,
es el segundo, o sea que tenemos 3, 4, 5. Supongamos que lo contamos hasta el número 2 y esto obviamente sigue. Pero yo lo voy a dejar trunco de esta manera como para justamente cumplir con lo que pide el problema en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos casos? ¿Sí? La idea acá va a ser, en primer lugar, si nosotros los ubicamos, obviamente que esto está a escala, ¿no? Pero vamos a tener el 3, por ejemplo, en la recta y el 4. Supongamos que acá tenemos el 3,14 y acá sí, vamos a tener el pi. Para que esto tenga más o menos un tamaño de escala, a la recta la voy a cortar como si fuera una especie de zoom, ¿sí? O sea, la recta obviamente es mucho más largo que esto, por eso se ve el 4 acá, pero justamente para que tenga sentido la escala que estamos usando, ¿sí? Y acá lo mismo, también es como una especie de puntos suspensivos esto, ¿sí? Los que lo han visto, para que se entienda el problema, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿No? Una vez que nosotros tenemos esto presente, por ejemplo. De acá, lo que nosotros vamos a tener en cuenta sería, supongamos, queremos en primer lugar un número racional, ¿sí? En este caso un número racional vamos a llamarle, supongamos, n2 que esté comprendido entre ambos. O sea, por ejemplo, que ese n2 tiene que ser menor que pi y tiene que ser mayor que el 3,14. ¿Cómo podemos obtenerlo? Hay muchas formas de hacer esto, ¿sí? Pero una forma muy sencilla es hacer lo siguiente, ¿sí? Si yo quisiera comparar los dos números, yo lo que tengo que fijarme, más o menos, es qué tamaño tienen los decimales de cada número, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo voy al número del pi, ¿sí? El pi empieza a ser más grande que el 3,14 a partir del tercer decimal, ¿sí? En este caso es un 1. Si yo voy al segundo decimal, por ejemplo, también podría hacerlo con el 5, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría hacer lo siguiente. Al n2 podría inventarlo. Para que sea más grande que el 3,14, simplemente alcanza con que le pongan el tercer decimal una cifra más grande que el 0. Si está entre el 0 y el 1, necesariamente tengo que continuar con el 1 y en este lugar. Y después, al número siguiente, tengo que buscar algún número que esté entre el 0 y el 5. Y ahí puedo inventar el que yo quiera. Supongamos que pongo el 2, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, la idea es decir, ¿cómo lo paso a fracción? ¿Sí? Lo puedo expresar como si fuera una fracción de 100, ¿no? A este número, para que se entienda y que lo pueda pensar de forma racional, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, lo escribo como un número de teléfono, 3, 1, 4, 1, 2, y después, como no es un número periódico, simplemente lo que tengo que hacer es dividirlo por un 1, seguido la cantidad de ceros como lugares decimales tenga, ¿sí? Que en este caso son 4. Entonces pongo 1, 2, 3, 4. Entonces hago la cuenta, ¿sí? 3,1412, ¿sí? Cuando lo paso en forma decimal, ¿sí? Simplemente con la calculadora escribo shift tanto y ahí me aparece la fracción más simple de todas, que fíjense es un cuarto de esta, ¿no? Que acá voy a tener 7.853 sobre 2.500. Pero el hecho de que yo lo pueda pensar así, como una fracción, y que de hecho se lo diga a la calculadora, es una prueba de que el número es racional. ¿Por qué? Porque básicamente la calculadora me garantiza que yo lo puedo pensar como una fracción, sin problema. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a operar, en este caso. Entonces ahí el n2 directamente lo puedo elegir de esta manera, ¿no? O sea, ya lo puedo elegir sin problema. Ahora, después me dicen, por ejemplo, quiero un número irracional. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarle n3, ¿sí? Que esté obviamente también entre 3,14, ¿sí? Y el de pi. ¿Está bien? Un número racional puede ser un número cualquiera que ustedes quieran, ¿sí? Donde yo no pueda pensarlo como una fracción. Entonces, para que eso ocurra, lo que tiene que pasar, básicamente, ¿qué es? Para que eso ocurra en una fracción, lo que tiene que pasar es que digamos, la serie de números o la secuencia de números no sea continua, ¿sí? Es decir, no tenga una regularidad de forma tal que yo la pueda pensar como una fracción, por ejemplo, ¿okay? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Sí? Para esta fracción n3, una opción, por ejemplo, es hacer así. Supongamos que a n3 yo la puedo pensar como si fuera el promedio entre esta que es racional y pi que es irracional. El promedio siempre que ustedes ubican el promedio de algún lado siempre va a estar en el medio más o menos
entre los dos extremos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, a este número le llamo n3, que acá lo estoy poniendo como el promedio, ¿sí?, entre pi y 3,14. Es una forma, ya digo, esto es lo que se me ocurrió a mí, pero ustedes pueden hacerlo de la manera que quieran y no hay problema. O sea, siéntense en la libertad de poder armarlo como ustedes prefieran, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes tienen esto, ¿cómo lo pueden sacar? El n3 va a ser el número pi más el 3,14 dividido 2. Así es como sacar el promedio de dos notas, ¿no? Entonces, fíjense, hacemos la prueba, ¿no? Hacemos pi más 3,14 y después a esto lo dividimos por 2. Y ahí nos queda el número, ¿sí? Fíjense que es más grande que 3,14 porque si ustedes comparan las cifras, ¿sí?, a partir ya de la tercera cifra empieza a ser más grande, es más pequeño que pi, o sea que cumple con este criterio. Y si yo lo quiero pasar a forma de fracción, la calculadora no me deja. ¿Por qué no me deja? Justamente porque es un número, ¿sí?, que es irracional. Como es irracional, yo voy a poner alguna de las cifras, pero le pongo puntos suspensivos porque justamente no termina nunca y no tengo forma de poder saber dónde empieza y dónde termina. Vamos a arrancar, por ejemplo, haciendo, ¿sí?, los ejercicios de los conjuntos siguientes. Básicamente, el caso de cada uno de los siguientes conjuntos va a ser encontrar lo siguiente. Si hay cota superior, ¿sí?, después tenemos que ver si hay cota inferior, después hay que ver si hay supremo, si hay ínfimo y por último, en este caso, si hay máximo o si hay mínimo, ¿sí? Entonces tenemos justamente esos dos temas como para poder resolver, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es la forma de poder encarar este tipo de problemas? Básicamente, ¿no? La idea sería la siguiente, tratar de entender un poco de qué se trata, máximo, mínimo y como es ínfimo, etcétera, o supremo. ¿Cuál es la idea en estos casos? Hay ciertos casos, por ejemplo, donde el número en cuestión, ¿sí?, de hecho pertenece al conjunto. Y hay otros casos donde el número en cuestión no pertenece al conjunto. ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea en cuestión. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, máximo y mínimo sí pertenecen al conjunto, ¿sí? Son números donde obviamente son respectivamente más grandes que todo elemento que está en el conjunto y este que es más pequeño que todo elemento que está en el conjunto. Es la definición. Con ínfimo y supremo pasa lo mismo. En ese caso, ínfimo y supremo son dos números donde en este caso son más grandes o más pequeños que todo lo que está en el conjunto, pero no necesariamente pertenecen al mismo. Esa sería la idea central de este tema, ¿sí? Y cuando uno habla de cota superior o cota inferior, cota es un número donde como número también es cierto que es un techo o piso del conjunto, o sea, puede ser más grande o más pequeño que cualquier elemento del conjunto, ¿sí? Entonces esa sería la idea en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Lo primero que hay que hacer acá es tratar de estudiar los conjuntos por separado. Yo lo que les recomiendo es que lo vayan haciendo si quieren con algunos valores, ¿tá? Pero básicamente lo mejor es hacerlo con una tabla de Excel como para probar distintos valores y hacer las distintas cuentas, ¿ok? Entonces, dado que son varios conjuntos, vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo voy a poner una tabla, ¿sí?, donde yo en este caso pongo el nombre del conjunto, ¿sí? Luego acá los voy a poner, van a ser los números naturales. Vamos a probar con algunos, como para empezar, ¿sí? Y vamos a tomar, por ejemplo, los primeros 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y vamos a ir probando los distintos conjuntos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una vez que uno tiene este tipo de fórmulas, ¿sí?, básicamente para cada uno de los n, lo que uno tiene que hacer es completar los valores, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ir completando con fórmulas cada uno de estos, ¿sí?,
según el caso, y la idea es estudiar un poco la tendencia de la función. En base a eso, nosotros vamos a concluir si el conjunto efectivamente tiene supremo, ínfimo o no lo tiene. Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos a partir de acá? Nosotros, por ejemplo, vamos a tratar de estudiar cada una de las series o cada una de las sucesiones sin tener en cuenta todavía algunas nociones más, como pueden ser, por ejemplo, límites u otras cosas que nos pueden llegar a ayudar en estos casos. Yo lo voy a poner acá, en estos cuadritos, sí, básicamente es dónde está el tema del supremo, el ínfimo, etcétera, etcétera. Entonces la idea acá es tratar de observar un poco cada una de las funciones, ¿no? Supongamos, el A arranca en 1, ¿sí? Y luego cada una de las fracciones que van siendo en forma siguiente van a ser cada vez más pequeñas entre sí, ¿sí? Es decir, van a ser un medio, un tercio, o sea, cada vez van a ser más pequeñas. Con lo cual, si por ejemplo el 1, sabemos que en este caso es el supremo y también es el máximo. ¿Por qué? Porque en este caso el 1 pertenece al conjunto y a su vez va a ser mayor que todo lo que va a estar dentro de ese conjunto, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, no tenemos mínimo. ¿Por qué no tenemos mínimo en este caso? Porque siempre va a haber un valor más pequeño a medida que nosotros vamos cruzando, o sea, vamos sumando variables del otro lado, ¿sí? Lo que sí tenemos es un ínfimo. ¿Por qué tenemos ínfimo? Básicamente porque la función tiende a ser cada vez los números, si uno los redondea en forma decimal, se aproximan cada vez más a ser 0 o números cercanos a 0. Con lo cual, como se aproximan cada vez más a 0, el 0 es más pequeño que todo lo que nosotros tengamos en el conjunto. Con lo cual acá el ínfimo nos va a quedar con 0. ¿Está bien? Esa sería la idea en cuestión. Algo parecido va a pasar, por ejemplo, con la serie o la sucesión que sigue, ¿no? En este conjunto. Piensen que este conjunto tiene que ver con, yo a medida que voy reemplazando cada número n de los naturales, voy armando una fórmula y con esa fórmula voy sacando los resultados que se corresponden en cada caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta en este caso, ¿sí? De lo que voy a sacar de acá, sé por ejemplo que el 1 medio consistentemente es más pequeño que todos los números que siguen. Cada número que le sigue al anterior es más grande que el anterior, justamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la serie o que la sucesión va creciendo, ¿sí? Que los números cada vez son mayores. Con lo cual, lo que nosotros sabemos es que este, por ejemplo, es el ínfimo y también es el mínimo, porque pertenece a la sucesión, ¿está bien? Pero como la serie va creciendo, ¿sí? En este caso parece no tener máximo, ¿sí? O no tener un valor supremo, justamente porque los valores que siguen adelante, ¿sí? Siempre son consistentemente más grandes que los anteriores, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es que no hay máximo y en este caso tampoco hay supremo en esta serie. Por lo que se ve, no tenemos ninguna de las dos. Obviamente que si no tenemos ni ínfimo ni supremo, no tenemos cotas, ni superior ni inferior, ¿sí? O sea que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Después, por ejemplo, el conjunto de 0 a 7, acá hay un pequeño problema, porque 0 a 7, ¿qué quiere decir? Que el 0 y el 7 son respectivamente el ínfimo y el supremo. ¿Por qué? Porque el 0, por ejemplo, es menor que todo lo que está dentro del conjunto y el 7 es mayor que todo lo que está dentro del conjunto, pero la clave está en que ninguno de los dos pertenece al conjunto, básicamente porque están señalados con paréntesis el conjunto, ¿sí? Entonces, como está señalado con paréntesis, eso indica que los puntos que están en los extremos no son parte del conjunto, pero sí sirven como para indicar qué es lo que hay adentro de ese conjunto o no, ¿está bien? Con lo cual, los puntos que sí pertenecen al conjunto son el 1, del 1 al 2 hasta el 6. Entonces, ¿qué es lo que hay en el 1? El 1, en este caso, es el mínimo del conjunto. ¿Por qué? Porque en este caso es el punto que pertenece al conjunto, ¿sí? Pero en este caso o sea, es más pequeño que todo lo que pertenece al conjunto, pero a su vez es parte del conjunto. Y el 6, obviamente, en este caso va a ser el máximo. Aclaro por las dudas que yo tomé este conjunto como que n pertenece a los naturales, ¿sí? Si el conjunto lo tomamos en base a los reales, la interpretación es distinta, ¿sí? Pero acá esta es la interpretación que hicimos nosotros según
lo que dice el ejercicio. ¿Está bien? Después, por ejemplo, el conjunto D arranca con los naturales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a partir de acá? ¿Sí? En los naturales, los números empiezan, ¿sí?, digamos, a través de una determinada escala, por ejemplo, ¿sí?, el 1, el 2, etc. ¿Sí? Y básicamente cada número siguiente es mayor que el anterior, obvio. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que los naturales empiezan en un número que va a ser el mínimo, que a su vez es el ínfimo del conjunto, que es en este caso el 1, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que todo número natural, el número que le sigue es más grande que el anterior. Con lo cual, como eso se puede replicar hasta infinito, no existen ni el supremo ni existen el máximo. ¿Está bien? No existe ninguno de los dos por este tema. ¿Está bien? Y en este caso, por ejemplo, va a pasar algo similar con la serie que sigue, ¿sí? Si ustedes se fijan consistentemente los números que siguen adelante, lo que nosotros vamos a tener en este caso va a ser lo siguiente, ¿sí? En este caso vamos a tener, por ejemplo, para cada uno de estos números, ¿sí?, vamos a tener lo mismo que antes, mínimo, que va a ser el 0, que es el que se logra al reemplazar el 1, ¿sí?, 1 menos 1 al cuadrado, que es 0, ¿sí?, y también este va a ser el ínfimo. Y lo que vemos después para el resto de los números de la serie, ¿sí?, es que como la serie crece permanentemente, no tenemos ni supremo ni tenemos máximo, porque la serie también es creciente todo el tiempo, ¿sí? Voy a hacer una pequeña corrección acá en el B, ¿sí?, porque esta serie sí tiene supremo, que en este caso es el número 1, porque lo que va a suceder es que el 1, todas estas fracciones ocurre que siempre el numerador va a ser más pequeño que el denominador, aunque cuanto más grande es el número, ¿sí?, la función tiende a ese punto en cuestión. ¿Está bien? Con lo cual, nada, tenganlo en cuenta por las dudas. Si bien es cierto que con esto no se puede generar nunca con esta serie el número 1. ¿Sí? Esa sería la idea de esta parte central, ¿sí?, en cuestión. Vamos a ver ahora otro conjunto de números con números reales. ¿En qué cambia esto? ¿Sí? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Supongamos que vamos al conjunto G, y acá vamos a tener el 5, después tenemos el 5.9, después tenemos el 5.99 y así sucesivamente. Básicamente, ¿cuál es la idea central de esta parte de los conjuntos, ¿no? Bueno, la idea central acá básicamente es que son números decimales a las cuales siempre se le agrega un 9 más adelante, con lo cual siempre va a haber, como los números reales son densos, siempre va a haber un número más grande que el anterior, eso para empezar. Y hay un número que es el más pequeño, que en este caso es el 5, que es el, digamos, viendo la tendencia, es el más pequeño. Entonces lo que vamos a tener acá básicamente es que hay un mínimo, que en este caso es el 5, que también es ínfimo, que es el 5. No tenemos máximo, justamente porque siempre va a haber un número más grande que el anterior, pero lo que sí tenemos es un supremo. Por ejemplo, en este caso el supremo puede ser el 6, porque si seguimos este patrón de números de agregarles 9 a los decimales que siguen, a pesar de que sigamos de esa manera, nunca vamos a llegar al 6 o a sobrepasar el 6. De hecho, agarren una hoja y lo van a poder ver sin problema esto, ¿no? Así que esa sería, digamos, la idea central del tema, ¿no? Y después podemos ver otros casos, por ejemplo, supongamos vamos al H, ¿sí?, donde en este caso vamos a tener lo siguiente. X perteneciente a los reales, tales que tenemos el módulo de X menos 2, que esto nos queda menor que 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener presente acá, por ejemplo? Acá vamos a trabajar con números reales. Tenemos que abrir el módulo de la misma forma que venimos haciendo hasta el momento, ¿sí? Cuando decimos módulo de algo, ¿sí?, es menor a un determinado número, esto se abre diciendo que el número puede ser menor que el positivo y mayor que el negativo, ¿sí? Ese sería el patrón que tenemos que tener en cuestión hasta ahora. Y después resolver la cuenta. Por ejemplo, en este caso sumo 2 de los tres lados, ¿sí?, como para ver cómo nos queda esto, ¿sí? Entonces acá 2 con 2 se va y esto nos queda como X menor que 3 y mayor que menos 2 más 1, que es un 1. ¿Está bien? Con lo cual de acá, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestra solución vamos a tener, por ejemplo, entre el 1 y el 3, vamos a tener toda esta sección, ¿está bien?
Y efectivamente la solución nos queda con x perteneciente desde el 1 al 3. Y esto como punto de partida es importante, porque ¿qué es lo que ocurre? De acá podemos sacar todos los datos. Fíjense, el 1 y el 3 actúan como respectivamente supremos e ínfimos, ¿sí? El ínfimo en este caso es un 1, ¿sí? Luego vamos a tener el supremo, que es un 3, pero sin embargo, como primero que estamos hablando de números reales, y segundo que no están incluidos los extremos por ser paréntesis, con lo cual lo que vamos a tener acá es que no existe máximo ni tampoco existe mínimo, por el tema justamente que estamos trabajando con números reales que son densos. Ese es el tema principal acá. Y finalmente después tenemos el conjunto I, que cómo va a quedar en este caso. Tenemos x perteneciente a los reales, tales que el módulo de x me da mayor que 3, con lo cual acá lo mismo, ¿no? Lo abrimos, tenemos x menor que menos 3 y, mala mía, es una unión esto, ¿sí? Por las dudas, o en este caso x mayor que 3. Entonces si lo ponemos como conjunto, ¿cómo nos va a quedar esto? Fíjense, x menor que menos 3, que es toda esta parte, y x mayor que 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros vemos el conjunto, x pertenece desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. Mirándolo así como está, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Siempre que tengamos infinito en alguno de los dos lados, hay algo que es muy claro en este caso, ¿sí? Que justamente no tenemos, ¿sí? Valores supremos e ínfimos. ¿Por qué motivo? Porque justamente empieza y termina, tiene una parte que es de infinito, con lo cual no existe el supremo ni el ínfimo y tampoco existe ni el máximo ni el mínimo. O sea, es un conjunto completamente no acotado y esa sería la idea central. Vamos a ver, por ejemplo, el caso 6, ¿no? Donde vamos a tener un conjunto, en este caso, que viene a ser de la siguiente forma, ¿no? 2 más 1 sobre n, donde en este caso n es un número natural, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? Acá, por ejemplo, dice que hay que encontrar el supremo y el ínfimo del conjunto si es que los tiene, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en estos casos es armar una tabla para tratar de analizar el tema, ¿sí? O sea, vamos a tener n y vamos a tener la fórmula que en este caso es 2 más 1 sobre n. Acá la idea es tratar de probar la tendencia, ¿sí? En ambos casos y ver hacia dónde tiende cada uno de los puntos, ¿no? Entonces vamos a probar con varios valores, ¿sí? Vamos a hacer las pruebas. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 más 1 sobre 1 que es 3, ¿sí? Después tenemos 2 más 1 medio, ¿sí? Que en este caso nos queda como 5 medios, ¿sí? Que en este caso esto es 2,5, ¿no? 2 más 1 tercio, que nos queda 7 tercios, que nos va a quedar con 2,3, ¿sí? Esta parte se puede poner un poquito más aburrida, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Después tenemos 2,25, 2,2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Tratar de entender a rasgos generales qué es lo que está pasando con nuestra función, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que vamos a ver es que nuestra sucesión cada vez va siendo más pequeña, ¿sí? Es decir, arrancamos un valor y cada vez esto va a ser más pequeño. Pero también lo que es más pequeño de la suma no es el 2, peso fijo, sino es este término. Es decir, que si yo eligiera un número lo suficientemente grande, la suma me daría muy cercano al 2. La mejor forma de visualizar esto es con un gráfico, ¿sí? Ustedes ponen, por ejemplo, los a sub n, que son esos resultados que estamos poniendo acá, y los n, y vamos a poner 1, 2, 3 y así.
tenemos un techo en 3, esto es 2, esto es un 1, ¿sí? Y lo que vemos es que los valores empiezan en 3 y se van acercando cada vez más al 2, pero nunca lo llegan a tocar, ¿sí? No lo tocarían en el infinito. Entonces es muy importante esto porque con esto sacamos todo. Fíjense, vamos a tener que máximo, primero sí hay, que en este caso es el 3, que también pasa a ser el supremo, porque el máximo pertenece al conjunto, el supremo no necesariamente pertenece al conjunto, así que acá coincide que están los dos, así que es fantástico. Vamos a tener un ínfimo, que en este caso es el 2, que es el más pequeño, que no pertenece al conjunto, sin embargo el 2 es sistemáticamente más pequeño que lo que está en ese conjunto. Y luego tenemos un mínimo, ¿sí? Que en este caso el mínimo no existe. ¿Por qué? Porque el mínimo siempre existe un número siguiente al anterior, que va a ser más pequeño, que se va a acercar más a 2, aunque nunca llega a ser 2, ¿no? Todo esto ténganlo en cuenta porque va a ser la base, ¿sí?, de lo que nosotros tengamos en cuenta con el tema de los límites y con toda esta historia. ¿Está bien? Entonces, justamente hay que hacer este análisis como para entender de qué se trata todo este problema. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre en el ejercicio 7, ¿no? En este caso. Lo que vamos a tener acá, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Dos conjuntos reales no vacíos y acotados, de modo que A está incluido en B. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tratar de entender a grosso modo de qué se trata esto, ¿no? Supongamos, yo lo estoy dibujando de forma arbitraria. Lo que sé es que A está incluido en B y que ambos están acotados. ¿Qué quiere decir que están acotados? Cuando que yo puedo, entre comillas, sacar dónde está el supremo y dónde está el ínfimo. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí?, lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá es que si yo tuviera que definir el A y el B, del B lo que voy a tener en este caso es, por ejemplo, voy a tener un determinado ínfimo, ¿sí?, que sería este, supongamos, que viene en este sentido, y acá voy a tener el supremo de B, que es el máximo, bueno, en realidad está mal dicho, ¿no?, pero es el valor mayor que en este caso vendría de este lado. Como A está totalmente incluido en B, tengo que tener cuidado con esa nomenclatura, ¿sí?, con lo cual el ínfimo de A va a venir en este sentido y el supremo de A va a venir en este otro sentido. ¿Está bien? Con lo cual esa sería la cuenta en cuestión. Entonces, si tuviéramos que ordenarlo, ¿qué es lo que diríamos? Primero, que el ínfimo de B nos queda menor que el ínfimo de A, que esto nos queda menor que el supremo de A, que nos queda menor que el supremo de B. O sea, sigue toda esa lógica en cuestión. ¿Está bien? Y por ejemplo, o un ejemplo donde el supremo de A sea igual que el supremo de B, ¿sí?, sería, por ejemplo, si yo tomo ambos conjuntos, como por ejemplo voy a ponerlo en verde para superponerlo a este lado. Si yo tomo el supremo de A, que es exactamente el mismo que el supremo de B, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la desigualdad estricta, ¿sí?, donde yo tengo la desigualdad sea estricta, por ejemplo, es que yo el supremo de A puedo ponerlo en cualquier lado mientras no sea ninguno del supremo de B. Y ustedes ahí pueden poner el conjunto o los conjuntos que quieran que cumplan con esa condición sin problema. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, lo siguiente, ¿no? Sacar, obviamente, de acá todos los puntos que nos piden, ¿no? Nos van a pedir el ínfimo, el supremo, vamos a tener el máximo y vamos a tener el mínimo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, acá la clave de este ejercicio está en entender bien e interpretar bien qué tipo de consigna estamos trabajando, ¿ok? Entonces vamos a ver lo siguiente, por ejemplo. Vamos a tener un conjunto, ¿no?, donde en este caso vamos a tener que x pertenece a los reales con la siguiente condición. Dice, x al cuadrado es menor que 3x más 2, que esto es menor que 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para resolver este conjunto? Porque así planteado es un poco confuso, ¿sí? Lo mejor
es tratar de trabajarlo de forma de ecuación, ¿sí? Que se pueda pensar como si fuera un intervalo bien explicado, ¿sí? Como para que uno tenga en cuenta o tenga idea de qué se trata ese intervalo en cuestión. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Lo que vamos a hacer es, como esto es una función cuadrática, ¿sí? Las funciones cuadráticas uno se da cuenta básicamente por la forma que tiene la ecuación. Siempre que uno tenga una ecuación con x al cuadrado, por ejemplo, uno tiene manera, ¿sí?, de poder sacar lo que son las raíces de esta ecuación. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener va a ser dos cosas. Raíz 1, 2, que esto nos queda menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Es una cuenta que lo que sirve es, esto va a pasar a estar explicado de la siguiente forma: a por x menos la primera raíz por x menos la segunda. Si lo han visto en polinomios o en algún otro lado, esto es lo que se llama la forma factorizada de una función, por ejemplo de este estilo, ¿sí? Entonces es una manera de poder trabajar más fácil con este tipo de conjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? Vamos a sacar las raíces, ¿no? A ver cuánto nos queda en la cuenta. Entonces vamos a tener, fíjense, vamos a ver cuánto nos da el a, el b y el c de cada caso. A, por ejemplo, nos va a dar 1, que es el del x al cuadrado, b, que nos queda menos 3, y c, que nos queda 2, por ejemplo, que son los números con los cuales nosotros fuimos sacando en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 3, ¿sí?, más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1. Entonces esto nos queda como 3 más menos 3 por 3, 9, menos 4 por 2, que es 8, con lo cual esto nos queda como raíz de 1 sobre 2, que esto nos queda 3 más menos 1 sobre 2, con lo cual la primera raíz, 3 más 1 es 4 sobre 2 es 2, y la segunda raíz, 3 menos 1 es 2 sobre 2, que es 1, ¿sí? Con lo cual, esto ¿cómo pasa a ser? X menos 1, todo esto por x menos 2, menor que 0. Entonces acá se nos pregunta, nos presenta el siguiente problema, que es lo siguiente, ¿no? Si vamos a tener dos partes, vamos a llamarla a esta 1 y a 2. Si una multiplicación de dos números nos da negativo, ¿de qué se trata esto? Primero hay que tratar de ver que ambos signos sean distintos, ¿sí? O sea, si yo tengo la multiplicación de dos números, vamos a llamar 1 y 2, y esa multiplicación me da negativo, ¿qué quiere decir esto? Que 1 va a ser menor que 0 y que 2 va a ser mayor que 0, que sería como la opción 1 que uno tiene, por ejemplo, y después la siguiente es que 1 sea mayor que 0 y 2 sea menor que 0, por ejemplo. Esto sería la opción 2. ¿Está bien? Serían como ambas partes de este problema. Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera, ¿no? X menos 1, ¿sí?, menor que 0 y x menos 2 mayor que 0, o x menos 1 mayor que 0 y x menos 2 menor que 0. Y ahora lo que hay que hacer es resolver ambos sistemas por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en estos casos, ¿no? Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, vamos a sumar 1 de ambos lados para que nos quede, ¿sí?, y acá hacemos lo mismo, sumamos 2 de ambos lados. ¿Okay? Entonces esto ¿cómo nos queda? 1 con 1 se va, 1 con 1 se va, 2 con 2 se va. Esto tenemos x, mala mía acá, ya tenemos x menor que 1 y x mayor que 2, o x mayor que 1 y x menor que 2. ¿Está bien? Entonces vamos a tener entre 1 y 2 algo que sea menor que 1 y algo que sea mayor que 2. A la vez, esto es imposible, ¿sí?, no tiene unión, entonces lo dejamos ahí. Y después, de este lado, entre 1 y 2 es exactamente lo mismo, ¿sí?, pero acá el conjunto está todo lleno, ¿sí?, y de hecho es parte de lo que nosotros vamos a trabajar en cuestión. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos esto,
¿Qué es lo que hay que hacer a partir de acá? ¿Sí? Lo que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, sería lo siguiente. Si ahora nosotros graficamos el conjunto, ¿cómo nos queda el conjunto A? En este caso es X perteneciente entre 1 y 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este caso? ¿Sí? Lo que vamos a tener para esta parte, ¿sí? Entre 1 y 2, es lo siguiente. Vamos a tener que de acá ni máximo ni mínimo tienen la función, justamente porque son intervalos con paréntesis. Eso es lo que nos indica claramente que estos no existen, o sea que estos dos no existen. Sin embargo, sí tenemos supremo, que en este caso es x igual a 2, y sí tenemos ínfimo, que en este caso es x igual a 1. ¿Está bien? Esa sería como la diferencia fundamental que tenemos en este caso. ¿Está bien? Vamos a ver el caso B, donde ¿qué es lo que ocurre acá? Ahora el conjunto es parecido, pero acá se trata con los números i, que son el resultado de esta cuenta. Esto, para que los que habrán visto la parte de funciones, es una función, ¿sí? Ven que nos dice x pertenece de entre 0 y 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tratar de ver justamente dónde están, ¿sí?, los valores de la imagen de esta función. ¿Qué es lo que nosotros sacamos recién? ¿Sí? Para que nos ayudemos un poquito con lo que fuimos calculando hace un rato, ¿no? Fíjense, hace un rato nosotros sacamos que entre 1 y 2 la parte de los números es negativa, ¿sí? O sea, el resultado de las x menores que 0, el resultado de las imágenes menores que 0 es negativa. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el 0, acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2. No voy a dibujar los ejes x y y a la misma escala a propósito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre el 0 y el 2, nosotros sabemos que acá, en esta parte, la imagen es negativa, ¿sí? ¿Cuánto nos va a quedar el i, por ejemplo, de 2? Hay que hacer la cuenta, ¿no? 2 al cuadrado, menos 3 por 2 más 2, o sea que esto nos queda 4 menos 6 más 2, ¿sí? Esto nos va a quedar con 0, en este caso, ¿sí? O sea que acá esta parte va a ser 0, más allá que el 0 no está incluido, ¿sí? Después, por ejemplo, si hacemos la imagen en 2, ¿sí?, lo que vamos a tener en este caso es que nos queda 0 al cuadrado menos 3 por el 0, más 2, que esto nos queda con 2 positivos, o sea que tenemos el 1 y tenemos el 2. O sea que acá esta sería la imagen, pero la función de alguna forma conecta ahí adentro. Si uno se fija la fórmula, ¿sí?, la fórmula de esta función tendría, en este caso, ¿sí?, que pasar por algún lado. ¿Qué es lo que sacamos nosotros hace un rato? Que las raíces son 1 y 2. O sea que la función va a tocar con 0 acá también. O sea que va a haber una parte donde está por debajo, ¿sí?, donde la función va a pasar por acá abajo, ¿sí?, que ahí tendríamos lo que es el mínimo de la función. Si es una parábola, ese punto se llama, si lo han visto antes, se llama el vértice, ¿sí?, que en este caso el vértice, el x del vértice, nos queda. Esto sale de fórmula, así que no se dan problema, no tiene demasiado razonamiento atrás. Tenemos menos b sobre 2 por a, que en este caso nos queda menos b, que en este caso es menos 3, sobre 2 por 1, que esto nos queda con 3 medios, que más o menos es 1,5. Entonces el 1,5 está acá en el medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la imagen va a estar acá, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el i de 3 medios, ¿cómo nos queda esto? 3 medios al cuadrado, que es 3 por 3, que es 9, 2 por 2, que es 4, menos 3 por 3 medios, más 2. O sea que esto nos queda 9 cuartos, menos 3 por 3, 9, 9 medios, que multiplicado por 2 es 18 cuartos, más 2, que en este caso son 8 cuartos, ¿ok? Entonces vamos a tener menos esto, que sería menos 9 cuartos, más 8 cuartos, que es menos 1 cuarto, ¿sí? Entonces el valor de menos 1 cuarto, que está por acá, no está a escala, pero está por acá, sería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No el eje X, sino el eje Y, ¿sí? Acá hay que tener cuidado con lo siguiente. La imagen en 0, que es la de 2, sería entre comillas la más grande, y la imagen de 1,5 es la más pequeña. Pero ¿qué es lo que ocurre?
La imagen en 0 no está incluida porque el 0 no está incluido en el conjunto. Fíjense que el 0 actúa como máximo, actúa como mínimo, perdón, o como ínfimo, perdón, pero no está incluido. Y sí está incluido el 1,5. Entonces el conjunto viene a ser así, ¿sí? Entonces cuando ustedes sacan la respuesta, el i pertenece desde menos un cuarto incluido hasta el 2 sin incluir. Y de ahí sacan el resto de las conclusiones. Por ejemplo, máximo no tiene, ¿sí? Supremo tiene, vale 2. El ínfimo tiene, que vale menos un cuarto. Y el mínimo tiene, que es el mismo menos un cuarto. Eso para que ustedes lo tengan en claro, ¿sí? Después, la tercera pregunta que hace el problema es la misma, ¿sí? Pero en este caso ampliado a toda la función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá? ¿Sí? Para esto, para el punto C, como acá lo que dice es y que esto es igual a x al cuadrado menos 3x más 2, para todo x perteneciente a los reales, el funcionamiento nos va a quedar exactamente igual, ¿sí? O sea, vamos a tener, por ejemplo, vamos a dibujar toda la función. Sabemos que, por ejemplo, la función tiene un mínimo acá, ¿sí? Va a pasar por acá, por acá, por acá, ¿sí? Va a venir de esta manera. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos en este caso? ¿Sí? Que la función tiene un mínimo, que sí pertenece al conjunto imagen de la función, pero que máximo no tiene, porque no tiene un fin, porque justamente la función crece hasta más infinito. Entonces el conjunto i va a pertenecer desde menos un cuarto hasta más infinito, con lo cual, ¿qué sacamos de acá? Sacamos que el supremo y el ínfimo son el mismo por el corchete, que es menos un cuarto, ¿sí? Y finalmente que no existe, perdón, acá me confundí, esto es supremo y mínimo, mala mía. Y acá no existe ni supremo ni máximo, ¿sí? O sea que esa sería la idea en cuestión, ¿okay? Esto es todo de la guía, espero que les haya gustado, les deseo mucha suerte a los que estén cursando análisis 2, ¿sí? Muchos éxitos, cualquier duda me contactan a las redes sociales que están abajo en la descripción del video. Nos vemos, les deseo buena vibra para toda la cursada y próximamente nos vemos en otro video. Chau, chau. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.